Buenas tardes, compañeras y compañeros. Ahora salimos aquí en el transcurso de la sesión para hacer un comentario importante, darles a conocer un posicionamiento firme y queremos aprovechar para cualquier pregunta que tuvieran aquí con nuestro coordinador o con las y los senadores del debate que estamos dando. Lo que queremos decir y señalar a todas y a todos ustedes es que estamos viendo el comportamiento que está llevando esta discusión, este tema que sucede en la Suprema Corte y que estamos analizando en temas en torno a la reforma judicial aquí en el Senado de la República. Y lo que vemos es que hoy la Suprema Corte tiene la enorme responsabilidad y la gran oportunidad de pronunciarse con respecto a esta propuesta que se ha hecho en el tema de la reforma al Poder Judicial, que es una reforma que tanto ha polarizado a nuestro país y que ha puesto en riesgo su viabilidad, la estabilidad, la certeza jurídica y el Estado de Derecho. Como todos ustedes saben, hace unos días, antier, el ministro Juan Luis González Alcántara presentó una propuesta que se ha presentado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso responde, la propuesta, a muchas dudas que han quedado con especialistas, con gente conocedora en el tema de la Suprema Corte, pero principalmente una resolución, una propuesta que se hace en torno a esta reforma del Poder Judicial y que atiende dudas de muchos especialistas, no solo nacionales y extranjeros, sino que han expresado preocupación en el mundo por este tema de la reforma al Poder Judicial, y sobre todo se señala muy claramente la inconstitucionalidad de pretender elegir a los jueces mediante la tómbola y los temas que se han presentado. Yo quiero puntualizar que llama la atención, que hay que señalarlo, que tiene más de 2 meses, casi 2 meses, que la Suprema Corte, las ministras y los ministros no se han pronunciado por este tema. Hay una propuesta que se ha presentado ya el día de hoy, y lo que vemos y queremos advertir es que no queremos que se patee este proyecto. ¿Por qué se pretende mandar este proyecto a la siguiente semana? Se ha presentado, se ha dicho que es el próximo martes, cuando el martes hay elecciones en los Estados Unidos, habrá temas de discusión. Entonces lo que queremos es que, si ya se ha presentado al Pleno, hay 8 ministras y ministros de la Suprema Corte que han manifestado siempre en distintas ocasiones ser un bloque en la defensa de la Constitución. Lo que no queremos es que este proyecto, ¿por qué se patea al martes? Se pudo haber discutido el día de hoy, se puede discutir el día de mañana, dado que Morena y el oficialismo está queriendo constituir rápidamente el aprobar las reformas que tienen y meter esa mal llamada reforma de la impugnabilidad para el tema de las reformas constitucionales. Entonces, nosotros queremos advertir, queremos señalar y hacer un llamado a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte, que si ya el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara se ha presentado, bueno, que se discuta. Si no se discutió el día de hoy, que se discuta el día de mañana. ¿Por qué patearlo hasta el día martes? ¿Por qué posponerlo? Dado que hoy en el Congreso mexicano las y los senadores, por lo menos las y los senadores del PRI, hemos dado la batalla, no nos hemos doblado, hemos argumentado, hemos estado trabajando en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, de las jueces, magistradas, magistrados, de todo el sistema judicial y del Poder Judicial, y por ello lo que queremos es hacer este llamado, hacer no solo esta convocatoria a que, si no se discute el día de hoy, pues que se discute el día de mañana. ¿Por qué esperar hasta el martes y mandarlo hacia adelante? Y esto puede dar a que Morena esté agilizando toda su propuesta de reforma constitucional y tratarla de sacar, y el día martes ya llegar a una decisión con una ley ya aprobada y decir que no dio tiempo. Entonces creo que es importante señalarlo, creo que es importante
que se tome en consideración, y por ello nosotros, las y los senadores del PRI, desde el Senado de la República, hacemos un llamado firme, respetuoso, pero contundente a la Suprema Corte, a las ministras y a los ministros, que resuelvan ya de manera definitiva el proyecto que ha presentado el ministro Juan Luis González Alcántara. México, ustedes lo saben hoy, está en una crisis constitucional porque no se respeta el Estado de Derecho, porque no entienden que aquí hay una división de poderes, que el poder legislativo es un poder, que el poder judicial es un poder, que el ejecutivo es otro poder y que cada uno en base a su autonomía e independencia tiene propias atribuciones. Hoy les queremos decir que la historia nos ve, es la gran oportunidad para demostrar de qué lado están, del lado de México, de la democracia, de las instituciones. Las y los legisladores del PRI, los senadores del PRI, hemos dado la batalla en el Senado de la República, no nos hemos doblado, hemos estado a la altura con carácter y determinación, y hoy la decisión está en los 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ellos votan como han venido manifestando, del lado de la democracia, del lado de las instituciones, del lado del respeto al Estado de Derecho, esta reforma judicial no pasa y se echa para atrás. Por ello, hemos aguantado todas las presiones, hemos aguantado todo, y por ello, desde el PRI lo decimos, vamos a ver ahora cómo se van a comportar y cómo van a votar por lo menos las 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que en su decisión, en su voto, está el tema de la reforma al Poder Judicial. México está observando y México tiene que estar atento. Aquí es el momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si las ministras y los ministros, los 8, se mantienen firmes como lo han actuado, ese bloque de 8, y vota en consecuencia el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quedará claro que esa reforma no pasa, y lo que sí se puede hacer es una propuesta que lleva a poder atemperar y a poder llevar en un clima de equidad los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, y que no estén juezas, jueces, magistradas, magistrados, y respetar a los trabajadores del Poder Judicial. Y también algo que dice mucho Morena, porque hablan mucho a nombre del pueblo y que tienen los 36 millones de votos y que el pueblo les dio la mayoría. El pueblo no les dio ninguna mayoría, y menos la calificada, y menos en el Senado de la República, porque todos ustedes saben que ellos no tenían los votos. Ellos quebraron y cooptaron a 2 senadores del PRD, a 1 del PAN, y con ello construyeron la mayoría calificada. El pueblo no les dio la mayoría calificada. Eso no es real y no es así. A base de presiones, de chantajes y de persecución, construyeron su mayoría. Pero la mayoría, como queda claro, una amplia mayoría del pueblo de México le dio la confianza al PRI, le dio la confianza al sector de la oposición. ¿Para qué? Para oponernos a este tipo de locuras como es la reforma al Poder Judicial. Si hubiera alguna pregunta. Sí, senador, tenemos preguntas. Les pregunta Jorge Monroy, de Latinos. Sí, gracias. Buenos días. Buenas tardes ya. Senador, ¿cómo le cae en su bancada la notificación de la declinación de ya oficial de 8 ministros de la Corte? Y sobre todo los... Es que no se escucha, la verdad, no se escucha. ¿Por qué no le suben? ¿Por qué no se vienen más? No, para le acá? decía, senador, ¿cómo cae en su bancada la declinación de 8 ministros de la Corte? Eso por un lado, y sobre todo los argumentos que da. Y por otro lado, ya decía usted que hay una crisis constitucional en este momento. Preguntarle cuál sería el efecto desde su punto de vista en caso de que no se acate la resolución de la Corte la próxima semana. Mira, comentaré. Ahorita el coordinador también quiere hacer un comentario, y nuestra querida senadora Carolina Vijano. Lo que nosotros vemos es, primero, hay un proceso
que se presentó en la reforma constitucional, el cual dice que los ministros están en su derecho, porque así lo marca la reforma, de presentar en tiempo y forma su renuncia, de quien quiera renunciar o de quien no quiera en un futuro participar. Eso está en la reforma. Nosotros lo que vemos hoy es la responsabilidad que debemos de tener con este país, y hay, Jorge, algo muy importante, y eso es lo que quería yo señalar. Hay un proyecto que ya presentó el ministro Juan Luis González Alcántara, un proyecto que ha sido presentado, un proyecto que se pudo haber discutido hoy o se puede discutir mañana. Lo que decimos es que se discuta. ¿Por qué mandar el proyecto al martes, cuando hay hasta elecciones en los Estados Unidos? Lo que decimos nosotros es que ya resuelva la Corte, y si esos 8 ministras y ministros de la Suprema Corte, como se han mantenido en un bloque defendiendo la autonomía del Poder Judicial, defendiendo el sistema judicial, se mantienen juntos, esa reforma no pasa en sus términos y va a pasar la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, que de alguna manera resuelve y hace una propuesta para el tema, que es llevar a votación, a participación, el tema de ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados electorales, y que se respete la carrera judicial, el trabajo, la experiencia de juezas, jueces, magistradas y magistrados y todos los trabajadores del Poder Judicial. Eso es lo importante, eso es lo que queremos señalar. ¿Por qué mandarlo hasta el martes si se puede discutir hoy, si se puede discutir mañana? Porque lo que no queremos es que entonces se viera como que le están dando el tiempo al oficialismo de Morena para que termine de consolidar la reforma constitucional y luego digan que no se pudo tomar una decisión porque ya está la reforma constitucional en vigencia, ¿no? Ese es el punto claro, y reafirmar que nosotros aquí hemos dado la batalla, nos hemos mantenido firme, no nos vamos a doblar, y lo que queremos es que las y los ministros de la Suprema Corte ya resuelvan. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Déjenme decirles que, por supuesto, va a estar a discusión la solicitud de las renuncias de los ministros de la Corte. Como lo dijo el señor presidente de mi partido y senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas, está en lo que ellos mismos presentaron. Es una ambigüedad el debate que ellos mismos están generando. Pero déjenme comentarles que un buen juez por su casa empieza, y sería muy bueno que la 4T le exigiera a Arturo Saldívar que renuncie a sus saberes. O sea, está muy buena la discusión, una discusión a quienes ellos los ven como enemigos porque han polarizado con el Poder Judicial Federal, que es esta Corte o estos ministros y ministras que están presentando su renuncia. Pero Arturo Saldívar, que está muy cerca en la toma de las decisiones, que se le escucha en todos los medios de comunicación de la 4T, debería de poner el ejemplo renunciando a sus saberes, y nadie se lo exige de la 4T. Un segundo tema para dar respuesta muy puntual, déjenme decirles que este comité de evaluación, señor presidente, como lo hemos platicado en el grupo parlamentario, es un comité de evaluación de cuates de la 4T. Todos tienen una esencia de la 4T, obviamente es parte de la farsa que ellos han llevado en esta trama de generar condiciones, entre comillas, constitucionales, y obviamente tratan de volver a cerrar la pinza con este comité que solamente va a recibir instrucciones del gobierno de la 4T. Y concluyo diciéndoles lo siguiente: recuerden que el procedimiento está viciado, hay desacatos, no acataron todos los amparos que se presentaron, por lo tanto es uno de los argumentos que hemos dado todos los senadores y todas las senadoras del grupo parlamentario para decir, obviamente, que está infundado todo lo que están haciendo hasta este momento por parte de Morena y sus aliados. Muchas gracias. La que sigue para avanzar y luego ahí Sí, tenemos todavía registradas 3 preguntas más. Toca el turno de Félix Muñiz de Punto Aéreo. Gracias. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Preguntarles, bueno, esperemos que se mantengan los 8 votos de la Suprema Corte y que declaren la inconstitucionalidad de esa ley, pero si no la acata la presidencia, si no acatan esa orden,
¿Qué puede pasar? Se viene el choque de trenes, como dice el señor Noroña. Esa sería una. Y la otra, el INE acaba de mandar también un amparo para que no se le den más facultades a la presidenta del INE, a la señora Tadei. Y también ya, por último, el INE debe de suspender ya esa elección. Gracias. Sí, bueno, contesto a ello. Yo creo que, bueno, vivimos en un sistema democrático, por lo menos hasta ahora. Lo que debemos de hacer es defender la democracia y no permitir la dictadura, no permitir el gobierno autoritario. Lo que están haciendo es el camino a la dictadura. Imagínate en un régimen democrático que no se respete la división de poderes, que no se respete la decisión final que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces nadie le va a hacer caso a la ley. Aquí todo el mundo se va a hacer justicia por propia mano. Claro que es una crisis constitucional y esto lo está generando Morena, esto lo están generando por la soberbia, por la arrogancia, por tener una lucha, un pleito encarnizado con la Suprema Corte de Justicia de quién puede más o de quién tiene razón. Todo mundo sabe que esta reforma al Poder Judicial que se presentó es una locura, no resuelve el tema de justicia, destruye el sistema judicial, rompe el equilibrio de poderes y pone en riesgo el sistema democrático de México. Y lo que no podemos permitir es que hoy que estamos en una crisis constitucional, ahora resulta que cuando hay una resolución de un poder que es la Suprema Corte de Justicia quien va a resolver en facultades esta determinación que tiene, ahora imagínense que un poder no acate la decisión, pues es la locura, la gente no va a hacer caso a nada, es el régimen dictatorial, es querer llevarnos a una dictadura y no lo podemos permitir y tenemos que defenderlo y tenemos que levantar la voz. Y en el caso del INE, bueno, pues es un tema que creo han presentado propias consejeras y consejeros, deberán de presentarlo ante el órgano jurisdiccional y habrá de resolver los temas internos que ellos tienen. A ver, el INE tiene mandatos. El INE tiene mandatos, hay resoluciones jurisdiccionales donde los han combinado, exhortado, resuelto para que se suspenda el tema del proceso de la elección. Y luego escucho de manera reiterada, equivocada, sin conocimiento y faltando a la verdad, que los partidos políticos no tenemos la facultad de presentar el tema de las acciones de inconstitucionalidad. Ya les leímos como unas 4,850 veces el artículo ahí en la sesión. El 105 constitucional, fracción 2, deja claro, cuando son reformas a leyes generales que van en contra de la Constitución, no es un tema de amparo. El tema de presentar un amparo contra una reforma constitucional está en el 61 de la ley de amparo y está claro por qué no se puede presentar. Pero esto es una acción de inconstitucionalidad donde los partidos políticos sí estamos. Por eso la Suprema Corte de Justicia y el ministro Juan Luis aceptó y admitió las solicitudes de acción de inconstitucionalidad. Entonces, lo que nosotros hemos señalado es que se tiene que respetar las resoluciones judiciales. No es, si tú la quieres interpretar, un mandato, una suspensión provisional o definitiva, se tiene que acatar. Esa es la ley, no es si quieren o no quieren. Entonces, aquí andan buscando pretextos. Verdaderamente es un peligro lo que está ocurriendo en este país. Claro que hay una crisis constitucional y por eso el llamado a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte, y los subrayo y se los pido y los convoco a que hagamos ello. Hoy, compañeros, no hay nada más importante que eso, porque nos estamos jugando el equilibrio de poderes, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la Constitución. Hoy, 8 ministras y ministros de la Suprema Corte tienen el voto y la decisión para detener esa locura de reforma al Poder Judicial, porque ya hay un proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara. No encuentro un motivo, porque habremos que ver cuál va a ser ese uno de los 8, cuál va a ser el Judas ahora, cuál va a ser el traidor a la patria, cuál va a ser el traidor a nuestro país, porque si los 8 votan, la reforma constitucional no pasa. Los vamos a estar observando. Los senadores del PRI ya dimos la batalla, no nos quebramos, no nos doblamos, aquí hemos estado defendiendo.
Entonces vamos a ver quién de esos 8, así como se cuenta, quién es el que no va a votar, y por eso la llamada que hacemos, la llamada, y lo ponemos en los medios de comunicación. ¿Por qué mandarlo al martes? Si ya está el proyecto y se puede discutir hoy miércoles o se puede discutir jueves. Porque si lo mandan hasta el martes, entonces está el tema de que Morena y el oficialismo pueda tramitar la propuesta de reforma constitucional que tiene. Eso es lo que queremos advertir para que luego no nos salgan que ya no les dio tiempo porque estaba aprobada otra reforma. Estamos muy vigilantes y el pueblo tiene que estar muy vigilante, y todo el respaldo absoluto a esos ministras y ministros de la Suprema Corte que con carácter y determinación den su voto y su respaldo en esos 8 votos. Los vamos a apoyar y los vamos a defender, y lo va a reconocer el pueblo de México. En ellos está la decisión de que se detenga esta locura de reforma al Poder Judicial. La penúltima pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Senador, usted acaba de decir textualmente, vamos a ver cuál es el Judas, nos vamos a estar observando. ¿Eso cómo entra en esto que ustedes siempre han repetido, de que debe de haber una autonomía del Poder Judicial? ¿Esto no es una presión indebida? No de es usted ninguna presión, hacia porque los hay 8 magistrados? votos, porque como dicen, cuando conviene lo ven desde una óptica, porque cuando son los legisladores, entonces sí dicen, vamos a ver cuál es el Judas y el que va a... No, aquí está claro para el pueblo de México, 8 votos detienen esa locura de reforma al Poder Judicial. 8 votos. 8 votos porque son ministras y ministros de la Suprema Corte. Nosotros estamos observando. Ahí van a demostrar de qué lado están. ¿Están del lado del respeto al Estado de Derecho, de la autonomía, de la democracia, o van a ser parte de que se pretende instaurar una dictadura? Eso es lo que van a decidir, porque han tenido criterios. Hay un bloque de 8 que ha defendido la autonomía, el Poder Judicial y la independencia de poderes. Si votan los 8, esa reforma no pasa. ¿Usted tiene ya alguna información en el sentido de que pudiera alguno de ellos no votar? Lo digo por este planteamiento tan incisivo, que a mí me parece que es una presión indebida, pero bueno. ¿Tiene No, usted pero no alguna hay ninguna información? presión, para que luego no escriban otra cosa, porque luego dicen es que quiso decir no. Yo estoy diciendo algo muy claro, y si no lo aclaro si escriben otra cosa que no es. Aquí no hay ninguna presión, aquí hay una votación futura. Hay 8 ministras y ministros que han hecho bloque. Si esos 8 votan en conjunto, en congruencia, con la autonomía, con la independencia del Poder Judicial, con la defensa de la Constitución y con no aprobar esa reforma al Poder Judicial, que es una locura, van a estar del lado de la patria, van a estar del lado del país. Esa es la realidad, no hay ninguna presión. Lo que decimos es, vamos a estar viendo su voto, así de fácil. Y si finalmente la reforma se invalida, ¿qué escenario ve usted? ¿Usted El vería escenario, la primera propuesta es el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara. Bueno, y habrá que establecer los mecanismos para aterrizarla y para llevarla a cabo. Por ejemplo, de manifestaciones multitudinarias, de esos votos que tiene Morena, de un descontrol en el país? Yo creo que esa es responsabilidad del gobierno. El gobierno hoy, y lo digo, no solo está la crisis constitucional, ve la crisis constitucional que hay porque es una propuesta que genera incertidumbre, que no genera viabilidad, que genera el rompimiento del sistema judicial, que no beneficia a nadie, y a eso le sumas la crisis que hay. Ve el tema de seguridad, ve cómo está Chiapas, ve cómo está Sinaloa, ve cómo está Guerrero, ve cómo están todos los estados del país, los homicidios creciendo, que ya hablaremos de ese tema de manera muy puntual. Y si generas una crisis donde no se respete la decisión de uno de los poderes, pues el ambiente social se va a crispar, la gente está viendo que no se respeta el modelo democrático y que lo que pretenden es querer construir una dictadura al no respetar la ley. Eso no lo digo yo. Si no respetan en un sistema democrático republicano como el mexicano, si no se respeta la decisión de uno de los poderes y de la ley, que es la Suprema Corte, pues entonces es la dictadura. Eso es lo que no podemos permitir. La última pregunta es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Senadores, muy buenas tardes. Mi pregunta es en el sentido de que no temen, como ya lo había señalado el compañero Félix, que ignoren la situación y más
con las declaraciones de la presidenta todas las mañanas, en la que demuestra la ignorancia total del derecho, está mal aconsejada, hace señalamientos totalmente disparatados para cómo está constituido la situación de que ellos mismos propusieron en el 7º transitorio de la reforma el pasado mes de septiembre, en el que piden o condicionan o solicitan a los ministros renunciar antes del 31 para poder contar con todos sus saberes, y pues a la hora que ellos aceptan, pues ya los exhiben. Eso es por un lado, y por el otro, que no hagan caso a la situación, como ha venido sucediendo tanto en el INE como en el gobierno, de hacer omisas las solicitudes de frenar, en fin, desacato en muchas áreas del gobierno, a escaso un mes de este gobierno. Muchas gracias. Mire, aquí todos tenemos una responsabilidad, todos, una responsabilidad histórica. Ya el presidente Alejandro y nuestro coordinador han expresado ampliamente cuál es nuestra preocupación. Queremos decirles que pues, en el oficialismo no son muy discretos y ellos han dicho que de entrada han logrado que se aplace el momento de decisión de la Suprema Corte. Ellos lo han manifestado en los pasillos. Y como segundo punto, dicen que les hace falta un voto para que no ocurra, para que no se vote la resolución de manera como ha circulado. Usted ha señalado que la presidenta ha dicho abiertamente que no va a acatar y tampoco va a atacar, porque sus asesores deberían de decirle que cuando no se acata una resolución, se ataca por las vías legales. ¿Y por qué el presidente Alito ha insistido en que estamos en vías de llegar a una crisis constitucional enorme? Porque cuando ya no hay nada a quien acudir para que resuelva un conflicto, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando no se respeta la Constitución y cuando quien interpreta la Constitución no se le hace caso? Esa es la crisis. Creo que lo que ha planteado el ministro ponente con su resolución es sin duda un puente a la concordia, al diálogo, porque está conservando la esencia de lo que pidió el oficialismo. La esencia es, el pleito ha sido con los ministros son nombrados más por un acuerdo político de la propuesta del Ejecutivo y el Senado los aprueba. Por eso ellos dicen, nosotros nos retiramos y que se haga un proceso de elección de nuestros espacios. Pero no podemos permitir que los jueces y magistrados estén en esa misma situación porque ellos sí llegaron por carrera judicial. Primera, me parece que ese es un acto congruente del ministro ponente y pensamos que eso sería un puente al diálogo, que la jefa del Estado mexicano, porque eso no es la presidenta de Morena, es la presidenta de las y los mexicanos, debería encabezar un diálogo. Antes hemos tenido en la presidencia de Lerdo y de Juárez crisis como esta y se han resuelto por la vía de la política. La política, en el PRI entendemos que siempre va a ser una solución para cuando hay conflictos, cuando hay crisis. Por eso nosotros pensamos que los ministros no pueden aplazar esta resolución que genera más incertidumbre. Nosotros no podemos dejar tiempo para que actúe como ha actuado Morena, de una manera mafiosa, de una manera, la verdad, inconfesable. Queremos que los ministros sigan estando a la altura, como han estado hasta hoy en la defensa de la Constitución. Aquí, la bancada del PRI, también lo hemos estado. Hemos respondido a pesar de todo. Sabemos que ellos son mayoría y lo presumen todo el día, pero hoy queremos decirles que esto que usted ha señalado y a los del INE también decirles, estén a la altura de su responsabilidad histórica, porque antes la historia la escribían los que tenían el poder y hoy la historia la escribimos todos, porque tenemos un celular, porque tenemos una era digital, porque nuestros hijos se dan cuenta. Cuando decidan cada uno de ellos, pregúntense si van a ser capaces de explicarle su voto a sus hijos y a sus nietos.
Eso es todo. Muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias, senadoras, senadores.